¿Cómo están? Bueno, esta es la clase de Revolución Rusa parte 2, para la cual ustedes tenían que leer el texto de Béjar, Historia del siglo XX, capítulo 2, apartados 4, 5, 6 y 7. Naturalmente, este texto es complementario al texto que estuvimos trabajando en la última clase, el texto de Sheila Fitzpatrick, y la idea es terminar de presentar cuál fue el escenario anterior al estallido de la Revolución Rusa de 1917, por qué ocurre esta revolución en ese lugar y fundamentalmente cómo fue el desarrollo de estos primeros pasos de esta revolución. Además de este video, yo les voy a estar mandando el PowerPoint con el cual vamos a hacer la presentación de esta clase, que en principio no lo voy a poder proyectar para que ustedes lo vean, porque no tengo esa destreza, pero sí lo van a tener disponible para consultarlo, ya que se lo voy a mandar vía mail. Bien, arranquemos entonces. Hasta ahora, nosotras lo que sabíamos, lo que habíamos estado estudiando hasta acá, es que la Revolución Rusa tiene por lo menos tres significados importantes, deja plantear tres cosas que son importantes y que además tienen que ver con lo que venimos trabajando hasta ahora en la materia. En primer lugar, esta revolución viene a cristalizar todos los miedos de la sociedad burguesa desde 1848 en adelante, este temor a la revolución social, al fantasma que recorre Europa, bueno, finalmente se hace realidad en la Rusia bolchevique. En segundo lugar, esta revuelta, de alguna manera, viene a revitalizar el enfrentamiento Occidente y Oriente con la conformación de una alternativa a la modernidad capitalista. Rusia y lo que va a ser después la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se conforma como una alternativa civilizatoria al capitalismo, y esto de alguna manera vuelve a poner en escena esa histórica disputa entre Occidente y Oriente que ya la habíamos visto con los textos de Bender y Santos al comienzo de la materia. Y en tercer lugar, esta revolución abre debates al interior del marxismo y al interior del socialismo, y establece una controversia acerca de si Rusia era o no el ejemplo a seguir, si Rusia era o no un salto al vacío, y fundamentalmente exige al marxismo encontrar respuestas a las preguntas, a las viejas preguntas: ¿cómo se llega al estadio comunista? ¿Cómo ocurre el pasaje entre la sociedad burguesa, del capitalismo industrial, y una sociedad comunista? Esa pregunta que flotaba en el aire en las inquietudes marxistas y socialistas, bueno, he aquí una prueba real de algo que ha ocurrido, y entonces esa pregunta, se tensiona entre la empiria, lo que pasa, y lo teórico, lo que habíamos pensado que pasaba, ¿no? Esos son como los tres grandes puntos que esta revolución va a reponer, va a poner en agenda, va a dejar a la vista, ¿no? No solo la alternativa civilizatoria, no solo la cristalización de los miedos, sino también estos debates y estas controversias al interior del marxismo, del socialismo. ¿Bien? Bueno, la primera parte, tanto del texto de Sheila Fitzpatrick como del texto de Béjar, intentan explicar cómo era Rusia antes de la revolución, cómo era Rusia antes de febrero de 1917. Un poco lo que dicen los textos tiene que ver con describir una Rusia que estaba fuertemente atrasada, ¿sí? Y este atraso tiene diferentes acepciones, de diferentes sentidos, ¿no? En primer lugar, se trata de un fuerte atraso económico y político. En Rusia no habían ocurrido las revoluciones burguesas que habían dado inicio a la modernidad capitalista en Occidente, y todavía persistía una forma, en términos económicos y sociales, feudal y rural. Esto que mencionábamos, que el 95% de la población era campesina y que recién en 1861 se había dado esta emancipación de los siervos que exigía para su realización un pago de redención, ¿no? Debían saldar económicamente esta emancipación, una libertad que tenía precio, así dicho, ¿no?
El MIR, como habíamos visto, que era el Consejo de Aldea, que organizaba la disposición de las tierras para que todos los campesinos pudiesen producirlas, una vez que se concretó la emancipación, el MIR pasó a ocuparse de que estos campesinos saldaran esta deuda con el Estado, porque si los campesinos agrupados en este MIR, en este Consejo de Aldea, no la pagaban, se daban a la fuga, bueno, después el resto de los campesinos que formaban parte de este MIR tenían que encargarse la deuda de aquel fugado, ¿no? Entonces, el MIR se encargaba de seguir cuerpo a cuerpo de que los campesinos efectivamente saldaran estos compromisos. Además, los textos refieren a que hay un desarrollo industrial impulsado por la autocracia, hay un desarrollo industrial impulsado por la autocracia, pero que este desarrollo es bien concentrado y bastante heterogéneo, ¿no? Refiere a que la mitad de los trabajadores trabajaban, valga la redundancia, en emprendimientos de más de 500 empleados, o sea que había muchos emprendimientos que eran muy pequeños y algunos que eran muy grandes. Y ya empieza a haber, a partir de este momento, 1860, 1870, 1880, manifestaciones y huelgas que las autoras, en este caso tenemos dos autoras, Sheila y Fitzpatrick y Dolores Béjar, las autoras refieren que son más bien atomizados, aislados, no infrecuentes, pero sí aisladas, ¿no? Huelgas aisladas. Eso en relación a el atraso económico. En cuanto a lo político, lo que encontramos es que después de que el zar Alejandro II fue asesinado en 1881, empezó a haber, de la mano de la autocracia, una especie como de revival del tradicionalismo ruso, ¿no? Como una reacción conservadora que de alguna manera clausuró cualquier intento de reforma política, tal cual se estaban llevando adelante en otros puntos de Europa, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que encontramos es que por lo menos, hasta el zar Alejandro II, que había iniciado ciertos avances o ciertas reformas, entre ellas la vinculada con la emancipación de los siervos, con el asesinato de Alejandro II, Rusia empieza como un retroceso y una clausura, un bloqueo a las reformas en el plano político. Vamos a ver que recién en 1905, una vez que Rusia pierde la guerra contra Japón y se da una revuelta muy importante en reclamo del PAN, recién en 1905 se crea la Duma, que es este parlamento que habilita a la participación de los partidos políticos, aunque, como vamos a ver más adelante, el zar se encargó de alguna manera de anular la potencia política de esta herramienta, de esta instancia, y bloquearla, o sea, que no funcionara como tal. Bien, hay algo interesante que dice el texto de Béjar, que complementa lo que vimos con el texto de Sheila Fitzpatrick, que es que cuando nosotras hablamos de atraso en términos económicos y políticos, estamos haciendo una comparación. ¿Atraso en relación a quién? ¿No? Este atraso que venimos describiendo y que Sheila Fitzpatrick enfatiza y que nosotras volvemos a mirar ahora. ¿Atraso en comparación con qué? En relación a que, bueno, el atraso es en relación a Occidente, es el atraso a la modernidad capitalista, en relación a ese esquema, ese sistema, ese formato de desarrollo. Entonces, un poco lo que plantea el texto de Béjar, que es muy interesante en ese sentido, es que vamos a encontrar que esa idea de que hay un atraso en relación a Occidente, ¿no? Una parte de los rusos y las rusas mirando que Rusia está atrasada en comparación con los vecinos y vecinas, es lo que va a llevar a un grupo de jóvenes de la élite educada a involucrarse en la vida rusa y fundamentalmente involucrarse en el interrogante acerca de qué hacer con Rusia, cómo ordenar el futuro de Rusia, cómo orquestar este proyecto ruso, ¿no? Y esto va a ser lo que se conoce como la inteligencia, que ustedes lo deben haber encontrado en los textos, que deriva en este grupo llamado populistas, ¿no? Los populistas, en su esencia, ¿qué es lo que plantean? Y acá arranca, de alguna manera, esto que decíamos de el debate del marxismo y socialismo está encerrado en esto que voy a decir ahora. ¿Por qué? Porque los populistas lo que dicen es que hay que rechazar la industrialización como vía para superar el atraso que vive Rusia.
hay que rechazar la industrialización como vía para superar el atraso que vive Rusia. ¿Por qué? Porque lo que los populistas ven es que la modernidad capitalista que se está desarrollando en el resto de los países occidentales a partir de 1850 en adelante es una modernidad capitalista que es muy cruenta, que es muy hostil, que hace que haya trabajo en las infancias, trabajos descarnados para los hombres, ¿no? O sea, una serie de consecuencias que impone la industrialización que, lejos de parecer progresistas, lejos de parecer positivas, son más bien alarmantes. Entonces, lo que dicen los populistas es que hay que rechazar la industrialización como vía para superar el atraso y que el progreso en Rusia se puede dar sin tener revolución industrial y superando la opresión que impone la monarquía y los terratenientes sobre el MIR, ¿no? Entendiendo que el sujeto revolucionario es el campesino, ¿no? El sujeto revolucionario para los populistas va a ser el campesino y que se puede llegar a una instancia superadora del atraso económico sin incurrir en una experiencia industrial capitalista que trae como consecuencia, bueno, la degradación humana, la opresión fabril, etcétera, ¿no? Entonces, este planteo de los populistas va a ir avanzando, profundizándose y complejizándose al punto tal de que van a rechazar las ideas del liberalismo, de lo que se conoce como el liberalismo político, que entiende que la Constitución, las libertades políticas, la libertad de prensa, la libertad de opinión, la libertad de organización son conquistas. Y lo que van a percibir estos populistas es que esas son todas ideas liberales, son todas ideas burguesas que en realidad son falsas, y esto los va a llevar a tomar posiciones muy radicalizadas, entre ellas lindantes con el anarquismo, y un grupo dentro de estos populistas van a optar por la vía armada para llevar adelante la lucha. Y ahí arrancan los conflictos adentro de los populistas, o sea, de este grupo de jóvenes de la inteligencia rusa que estaba mirando qué hacer con su país, cómo pensar el futuro de su nación, y tienen todas estas discusiones, todos estos debates terminan divididos en dos grupos, uno que está a favor de la lucha armada y de la vía terrorista y otro que va a estar en contra. El grupo que va a estar en contra de la deriva violenta van a entender que la industrialización que ya existía en Rusia, en estas islas, en estas ciudades aisladas, esa industrialización va a empezar a darle a la clase obrera un rol importante y empiezan a entender que quizás no sea el campesino el sujeto revolucionario, sino que sea la clase obrera. Entonces van a plantear este grupo de esta extinción de los populistas, van a plantear que no solo la vía armada no es una alternativa, sino que el campesinado no es el sujeto revolucionario en Rusia, lo es el obrero, ¿no? Son los obreros. Y esto los lleva a empezar a tejer una inclinación hacia el marxismo. De hecho, tienen discusiones con Marx acerca de si se puede o no llevar adelante una revolución de carácter comunista en un país atrasado como Rusia, atrasado en términos de este progreso lineal occidental. Esa discusión, obviamente los lleva a entender que el desarrollo industrial no es problemático, o sea, que es algo que tiene que ocurrir. Es algo que no, digamos, no lo desaprueban como vía de la modernización, y en 1898 crean el Partido Socialdemócrata Ruso de los Trabajadores. Hasta ahí estamos. Populistas se dividen en los que están a favor de la vía armada y los que no, y de los que no están a favor de la vía armada van a armar este Partido Socialdemócrata Ruso de los Trabajadores, en donde van a estar nucleados, entre otros, Lenin, Martov, Trotsky. Y en 1903, algunos años después de la creación de este partido, van a reunirse en Londres. Piensen ustedes que los partidos todavía son clandestinos, están prohibidos, pues recién en 1905 se crea la Duma, estamos todavía en 1903. En 1903 hay un congreso partidario, una reunión, una instancia en la cual
Los miembros del partido debaten acerca de cuestiones organizativas, de cuestiones dogmáticas, de cuestiones programáticas, ¿no? El qué hacer, cómo hacerlo, qué pensar de determinados hechos de la coyuntura y del mundo. Y en ese congreso ocurre una nueva división y se arman dos fracciones. Por un lado, los bolcheviques, con Lenin a la cabeza, que de alguna manera Lenin lo que propone es que hay que crear un partido pequeño, pero de personas, de hombres revolucionarios, disciplinados y profesionales. O sea, tiene esa idea, pequeño, pero muy dogmático. Y otra minoría, y la minoría, que es la menchevique, que está en torno a la figura de Julie Martov, que en realidad lo que propone es crear un partido de masas. Paréntesis, que es importante saber, a partir del siglo de fines del siglo XIX, principio del XX, los partidos y toda la sociedad empieza a tomar formato masivo, ¿no? Empiezan a configurarse lo que se conocen como las sociedades de masa. Ya lo vamos a ver en la clase que viene cuando veamos periodo de entreguerra, pero esta idea de partido de masa, de partido masivo, de representar una mayoría, tiene que ver con una sociedad que está mutando, una sociedad que está creciendo en proporciones, ¿sí? Bien. Otro dato es que Trotsky va a estar en este momento, en 1903, entre los mencheviques, ¿sí? Dato de color, para que lo tengan ahí también en mente. Bien, ¿qué ocurre? Ocurre que en 1905, en el momento en el cual se pierde la guerra con Japón, ocurre el Domingo Sangriento, se crea la Duma, todos estos movimientos y turbulencias que existen en Rusia en 1905, bueno, también este año marca de alguna manera la agudización de las diferencias entre los bolcheviques y los mencheviques. Porque, bueno, un poco lo que dice el texto de Béjar es que los mencheviques empiezan a adoptar posiciones más dogmáticas, más ortodoxas, y empiezan a plantearse que la revolución no se puede alcanzar si las contradicciones del capitalismo no se agudizaron, ¿no? Un poco este debate histórico dentro del marxismo que tiene que ver con, bueno, sin las contradicciones agudizadas dentro del capitalismo industrial, es imposible que se dé la crisis y la toma de poder que necesitamos en manos del sujeto revolucionario obrero, ¿no? Esta idea de el comunismo solamente puede surgir en tanto y en cuanto haya un capitalismo al cual oponerse, un capitalismo cruento y lo suficientemente voraz y lo suficientemente opresor como para que esa revolución se despierte. Entonces, un poco esta lectura de los mencheviques va a llevar a que estos tengan posiciones más de promover que a la burguesía liberal le vaya bien en su pelea contra el antiguo régimen y la monarquía, ¿no? De alguna manera lleva a tener a los mencheviques a tener posiciones coordinadas con la burguesía para que la burguesía haga la revolución capitalista primero para que después venga la revolución comunista. No sé si me explico. O sea, como la revolución burguesa nos había dado en Rusia, entonces hay que ayudar a la burguesía a que tenga su revolución burguesa para luego ir nosotros atrás a hacer la revolución comunista. Eso sería, te lo resumo así nomás, lo que están planteando los mencheviques en este contexto. Los bolcheviques, por el contrario, lo que dicen es no hay ninguna concordancia, ninguna concertación con ninguna fuerza, mucho menos con la burguesía. Hay disciplina partidaria, voluntad de hacer la revolución y estén o no estén las condiciones dadas, esta revolución debe acaecer, debe ocurrir, ¿no? Ahí empiezan esas tensiones que se vuelven cada vez más, como les decía, cada vez más difíciles de contener en un mismo espacio. 1905, entonces, también ocurre la derrota rusa en la guerra con Japón y ocurre esto que dije rápidamente, que es el Domingo Sangriento. ¿Qué es el Domingo Sangriento? Pensémoslo de esta manera. En 1905 se concreta, se determina la derrota de Rusia contra Japón. Esto iba bien puesto en que Rusia obviamente tuviese un montón de gastos y una economía orientada, una economía y una sociedad orientada a las ocupaciones propias de una guerra, de un conflicto bélico. El hambre era un problema que es concurrente a cualquier guerra, ocurre, ¿no?
ya que la prioridad es alimentar a quienes están en el frente de batalla y que en general quienes producen estos alimentos están en el frente de batalla. Entonces empieza a haber una manifestación por el hambre que fue duramente reprimida y eso se conoció como el Domingo Sangriento. Fue una manifestación pacífica de obreros en San Petersburgo que estaba encabezada por un clérigo, también por obreros, por campesinos, y estaban no solo promoviendo, solicitando la resolución del problema del hambre, sino también solicitando mejoras laborales y ciegamente fue reprimida. Aplastaron a esta población, los persiguieron, atacaron a los sobrevivientes. Se calcula, según la bibliografía, cerca de 2.000 muertos, entre ellos muchos niños, niñas y mujeres, lo cual obviamente agravó, el estado o la crisis social que se estaba gestando en Rusia. En octubre de ese año hay una huelga general en San Petersburgo y esa huelga general da lugar a la creación del primer soviet. Esto es importante, este Consejo de Obreros y Campesinos, que después va a ser Consejo de Obreros, Campesinos y Soldados, se crea en San Petersburgo a partir de octubre de 1905. La realidad es que la represión del Domingo la derrota con Japón, la represión de una manifestación pacífica, una huelga general de obreros, la creación del soviet, a todo eso se le suman los campesinos que también quieren reclamar, se suman a apoyar esta movilización, y se suman los liberales que ven una buena oportunidad para la creación de una monarquía constitucional, o sea, de una monarquía constitucional a una monarquía parlamentaria, y es cuando Nicolás II crea la Duma, ¿no? Crea este parlamento con la intención de ofrecer un canal para evacuar la tensión política. Sin embargo, lo que ocurre es que rápidamente, pacificada de nuevo la sociedad rusa, Nicolás II se tranquiliza, deja de estar inquieto producto de esta revuelta y busca mecanismos para neutralizar la incidencia de la Duma, que queda como una entelequia, queda como algo que existe, pero que en realidad no funciona, ni tiene injerencia, ni toma decisiones, ni incide en las decisiones que toma el monarca, ¿no? O sea, queda neutralizada, bloqueada por completo. Ese mismo año, unos meses después, 1905, se inicia un proceso que se llama como la creación de kulaks, que es la creación de una clase media rural propietaria. La intención del zar era desbaratar el MIR como órgano de organización, como célula de organización, y ese proyecto avanza. Y una de las cosas positivas que tiene es que libera a los campesinos de pagar la redención, porque justamente le ofrece poder comprar un territorio, parte de ese territorio para volverlos propietarios y por ende empezar a imprimirle una lógica más capitalista a la producción rural. Sin embargo, lo que genera es una gran diferenciación social en el campo que va a ir aumentando las tensiones también en esa zona de Rusia. No solo las tensiones que se viven en la ciudad, sino tensiones en el mundo rural. Bien, en 1907, hago un salto de 1905, estábamos recién, 1907, Rusia va a pasar a formar parte de la Triple Entente, recuerden, de esta alianza militar que se crea entre Rusia, Gran Bretaña y Francia. Y en 1912 y 1913 tenemos las guerras balcánicas, un territorio en donde Rusia siempre tuvo incidencia, donde siempre Rusia tuvo preocupación, donde Rusia tuvo algunos aliados. Y finalmente, cuando en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, como consecuencia no solo de estas guerras balcánicas, sino también de la beligerancia alemana, como ya lo habíamos visto, el respaldo que Rusia tenía con Serbia hace que Rusia se involucre en el conflicto y que por ende detrás de Rusia entre todo el bloque de la Triple Alianza, ¿no? El hecho de que hay sistemas de alianzas militares hace que si Rusia respalda a Serbia había atacado al Imperio Austrohúngaro y Alemania le había declarado la guerra a Serbia, empiezan a funcionar estos sistemas de alianzas que vimos en la clase de La Paz a la Guerra, el texto de Erich Hobsbawm, en el cual nosotras decíamos,
es imposible pensar un mundo realmente con paz si este mundo se está ordenando en dos grandes bloques, en dos grandes sistemas de alianzas, ¿no? Bueno, ese sistema de alianzas se pone en juego a mediados de 1914, cuando un militante de una organización clandestina serbia, la organización se llamaba Mano Negra, Principi era el nombre de este militante, mata al archiduque del Imperio Austrohúngaro en Sarajevo. Ese hecho es lo que desencadena la puesta en escena de este sistema de alianzas y que Rusia se involucra a defender a Serbia y atrás de Rusia, Gran Bretaña y Francia. Bien. Bueno, ¿qué ocurre? Ocurre algo que ya habíamos visto en 1905, que es que Rusia es un imperio geográficamente, o sea, territorialmente enorme, poblacionalmente muy extenso, sin embargo, es una potencia militar muy ineficiente y muy incapaz de dar una batalla, en este caso contra Japón, contra la que pierde. Pero no solo contra Japón, sino que en la Primera Guerra Mundial Rusia rápidamente muestra sus pocas destrezas militares y esto genera, obviamente, desconcierto, preocupación y, fundamentalmente, este primer fervor patriótico de involucramiento en la Primera Guerra Mundial se empieza a pinchar ante la agudización del problema de hambre, la agudización del problema de la posesión de la tierra y, fundamentalmente, la deserción de soldados que no quieren permanecer en el frente de batalla y huyen, producto de una Rusia que no le encuentra el agujero al mate al momento de pensar un conflicto armado. Entonces, a partir de la Primera Guerra Mundial, Rusia pasa a tener un conflicto muy severo, que es esta guerra y la persistencia de esta guerra, como eso hace temblar al interior de su territorio. En febrero hay una ola de agitaciones que están fundadas precisamente en este descontento político, sobre todo de liberales y socialistas, lo que vendría a ser como liberales y mencheviques, fundamentalmente. Las penurias de la guerra generan inflación, generan problemas de desabastecimiento y la incompetencia militar del zar y de todo su ejército, así como la desobediencia del ejército, que ya no quiere reprimir a las protestas, tal cual lo ordena el zar. Toda esta combinación da lugar a la caída del zar Nicolás II, que puso fin a su monarquía, y da lugar al inicio de un gobierno provisional, que es un acuerdo entre la Duma y el Soviet de San Petersburgo. Desde el comienzo de este gobierno provisional estuvo presidido por los mencheviques, o sea, acompañado por los mencheviques, fundamentalmente Kerensky y Plejánov, así como de los socialistas revolucionarios. El hecho de que este gobierno continuara en la guerra y que esto generara la persistencia del hambre y de la deserción de soldados, no resolvió el problema. O sea, está bien, se crea un gobierno provisional que le pone fin a una autocracia que era represiva, que era ineficiente, que era incapaz de pelear, pero que no resuelve el problema de la guerra, ¿no? No resuelve el problema del hambre, no resuelve el problema de que Rusia está dejando la vida de sus compatriotas en una guerra que ya demuestra que no va a redundar en ningún beneficio para su población, ni va a traer ninguna solución, sino todo lo contrario. Entonces, en este tiempo, entre febrero y octubre, tanto Yair Fitzpatrick como Dolores Béjar señalan que se organiza el poder de manera dual, ¿no? Un gobierno provisional, cada vez más frágil, cada vez más inestable, precisamente porque no logra resolver los problemas y que, aunque tiene la legalidad otorgada justamente por este acuerdo que le da lugar después de la renuncia del zar, no tiene la legitimidad que va a empezar a tener los soviets. Entonces tenemos un gobierno provisional y los soviets que se reparten este poder. Esta dualidad en el poder es lo que lleva a las autoras a decir que hay un vacío de poder, en realidad, ¿no? O sea, si el poder está repartido, si el poder está en dos lugares, uno que es legal y otro que es legítimo, si el poder no encuentra un lugar que sea legal y legítimo al mismo tiempo, bueno, en realidad entonces
no ahí estamos frente a un vacío de ese poder, ¿no? Que cualquiera lo puede agarrar. De hecho, lo vamos a ver más adelante. Cuando ocurra la toma del Palacio de Invierno, no hubo resistencia, ¿no? No había nadie que se ofreciera a resistir esa toma del Palacio de Invierno. Por tanto, refuerza esta idea de que había un vacío de poder. No había nadie en el poder, ¿no? No había nadie allí que pudiese defenderlo, porque los que estaban eran legales pero no eran legítimos, y los que eran legítimos no eran legales. Entonces, los que eran legítimos pero no eran legales tomaron de manera ilegal el poder y encontraron que no había nada allí. Esta idea de que ese poder repartido es en realidad un poder vacante. Bien, entonces, esto ocurre en febrero. Hay algunas cosas interesantes que están entre el texto de Sheila Fitzpatrick y el texto de Béjar, que tiene que ver con que Lenin no estaba en Rusia en el momento de la revolución, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente era perseguido y de alguna manera estaba exiliado. Entonces, en su exilio, al regreso de su exilio, Lenin presenta las tesis de Abril, que tienen algo interesante, porque ahí, en esas 10 tesis, un poco lo que hace es denunciar a esta burguesía, denunciar también a los mencheviques que habían formado parte de este gobierno provisional, y hace un llamamiento con la famosa consigna todo el poder a los soviets, que es la que se va a imponer finalmente entre las filas bolcheviques y entre el pueblo ruso para cuando en octubre de 1917 la revolución triunfe con la toma del Palacio de Invierno. Bien, hay una de las tesis que me interesa particularmente mencionar, que creo que puede ser significativa para explicar esto que estábamos hablando recién, del vacío de poder, la guerra, la importancia de salir, etc. Dice así: tesis 3. Ningún apoyo al gobierno provisional. Explicar la completa falsedad de todas sus promesas, sobre todo de la renuncia a las anexiones. Desenmascarar a este gobierno, que es un gobierno de capitalistas, en vez de propugnar la inadmisible e ilusoria exigencia de que deje de ser imperialista. O sea, es una denuncia de que ahí también está el enemigo, ¿no? Este gobierno provisional no es otra cosa más que un gobierno de capitalistas, es un gobierno que hace efectiva la lucha imperialista, en tanto persiste en esta Primera Guerra Mundial sin salirse, sin frenarla. Bueno, en julio hay una serie de agitaciones que hacen que Kerensky reemplace al príncipe Lvov. No sé si se pronuncia así, pero no lo voy a repetir porque me da muchísima vergüenza, así que pronúncianlo como puedan o quieran. Es como muy difícil dos vocales juntas. En agosto hay un levantamiento del general Kornilov que termina por fracasar. ¿Y qué nos da idea? Nos da idea de esto que dije antes, de la fragilidad y la inestabilidad del gobierno provisional, ¿no? No es un gobierno con firmeza para hacerse cargo de esta escena. En octubre finalmente ocurre la toma de poder al frente de la toma del Palacio Invierno en San Petersburgo, Petrogrado, ¿no? Por parte de los bolcheviques, y Béjar hace una sentencia que la mencionaba anteriormente, que me parece muy clara para este tema, que es la toma de un poder que nadie detentaba, que nadie reclamaba, que nadie tenía para sí. Y lo que se hace es crear un consejo de comisarios del pueblo, que este consejo de comisarios va a esperar a el desarrollo de unas elecciones que ya estaban previstas por el gobierno provisional para noviembre. El gobierno provisional, que arranca en febrero, había planteado que iba a haber unas elecciones constituyentes para ver cuál era el gobierno definitivo que iba a suceder al gobierno provisional. Esas elecciones estaban fijadas para una fecha, se postergaron, terminan diciendo, bueno, van a ser en noviembre. En el medio ocurre la toma del Palacio Invierno, en manos de los bolcheviques, y las elecciones se hacen igual, ¿se entiende? O sea, es raro, pero se hacen igual. O sea, una orden que dio el gobierno provisional a los que los bolcheviques determinaron que eran capitalistas, bueno, y las elecciones se hacen igual. La elección constituyente, para darle lugar
a una asamblea que estableciera cuál era el próximo gobierno para suceder al gobierno provisional, que en realidad ya no existía porque había ocurrido la toma del Palacio de Invierno. Bueno, estas elecciones ocurren con muchísimas dificultades, en algunos lugares bien, en algunos lugares mal, en algunos lugares en simultáneo, en otros lugares con mucha desorganización, y el resultado es que ganan los socialdemócratas, pierden los bolcheviques, y lo que ocurre es que los bolcheviques desconocen la elección, y cuando se reúne por vez primera la asamblea, Lenin dice: el poder es de los soviets, esa es la forma de democracia superior, esto no existe, y suprime la asamblea. Quienes intentan defender la realización de este ámbito son reprimidos, y se inicia a partir de este hecho, pero no solo de este hecho, o sea, de octubre y noviembre, esos 2 meses, la toma del Palacio de Invierno y el desconocimiento de los resultados de las elecciones de noviembre lleva a que se inicie lo que se conoce como la Guerra Civil Rusa, que es un enfrentamiento entre los bolcheviques y las fuerzas monárquicas o fuerzas contrarias a la revolución bolchevique, ¿no? Y ahí lo que vamos a ver es que las fuerzas contrarias a la revolución bolchevique están apoyadas por otras monarquías o por otros gobiernos europeos capitalistas, ¿no? Que ven en Rusia un peligro, que ven que lo que ocurrió en Rusia se puede expandir por otros lados de Europa, entonces financian a los monárquicos o a los reaccionarios a la revolución rusa a que luchen en esa guerra civil contra los bolcheviques para aplastarlos, para que el peligro rojo, el peligro de la revolución social, no se propague por el resto de Europa. Bien, creo que hasta acá hay una parte. Bueno, voy a decir algunas cositas más para pensar. En 1918, 1918, la salida de Rusia de la guerra y el fin de la Primera Guerra Mundial, así ustedes también tienen eso como cerrado en términos cronológicos, y cuando ingresemos al periodo de entreguerras también tienen claridad acerca de esto que voy a contar ahora, que es cómo termina la Primera Guerra Mundial. Bien, recién les decía que una de las primeras cosas que ocurre después de después del estallido de la guerra civil en Rusia, es que se firma el Tratado de Brest-Litovsk, que es el tratado en el cual Rusia abandona el conflicto en la Primera Guerra Mundial y, bueno, cede importantes terrenos a los imperios centrales, y entre ellos esos territorios van a ser los que van a conformar países como Finlandia, algunos países como Estonia, Letonia, Lituania, que van a intentar, esto real, lo voy a decir, suena horrible, pero es real, que van a estar dispuestos con gobiernos muy conservadores, con gobiernos muy reaccionarios, precisamente para establecer como una especie, ellos dicen, cordón sanitario para evitar la propagación de la peste roja, ¿no? Literal. Cordón sanitario para evitar que la peste roja avance sobre Europa, ¿no? Del este al oeste. Estos países, bueno, van a tener esa pretensión, ese rol, tras el estallido de la primera revolución comunista en el mundo. Fíjense todo el alboroto que genera, ¿no? O sea, se traza el mapa diferente, hay países que funcionan como un tapón sanitario para evitar el avance del peligro rojo, y tienen gobiernos muy, justamente como muy reaccionarios, muy conservadores, para evitar que el fuego bolchevique también incendie las conciencias obreras en Europa. O sea, hay una cosa de, justamente de organizar el mundo en función de que esa alternativa queda aislada y suprimida, ¿no? Eso es un elemento muy importante que está mencionado al principio, esta idea de la alternativa civilizatoria, de la disputa, que lo vamos a ver de ahora en adelante, ¿no? O sea, es una guerra que se va a sostener primero de manera silenciosa, después en el medio de la Segunda Guerra Mundial va a ser puesta totalmente en pausa porque van a ser aliados Rusia y Estados Unidos para combatir contra el nazismo, pero una vez que termine la experiencia totalitaria y fascista van a volver a enfrentarse en el marco de la Guerra Fría, ¿no?
Bien, antes de meternos ahí, yo decía, bueno, se firma el tratado Brest-Litovsk, se va de la guerra a Rusia, Alemania le queda un tiempo más, sobre todo porque en un momento Alemania dice, bueno, listo, no tengo frente oriental, Rusia se va a la guerra, este problema que tenía acá ya no lo tengo más, ahora me puedo concentrar toda mi fuerza en el frente occidental y batallar contra Francia, Gran Bretaña, bueno. En ese momento en el cual Alemania dice eso, ingresa a Estados Unidos a la guerra y desordena sus planes y rápidamente es desbaratado la Triple Alianza y la Primera Guerra Mundial termina. ¿Qué es lo que me interesa del fin de la Primera Guerra Mundial? Más allá de los pormenores, que también podemos ahora dedicarle un ratito, para que no queden dudas sobre esto, lo que más me interesa es cómo se sella esa paz. Y esa paz se sella con el Tratado de Versalles, que es un tratado que se firma en Francia, Versalles, en el año 1919. Es un tratado que supuestamente promovía la paz, es un tratado que le pone fin a una guerra, promueve la paz, sin embargo, la literatura lo que señala es que es un tratado de la venganza. ¿De la venganza de quién? Bueno, lo que se señala es que es un tratado de la venganza de Francia. ¿Por qué? Francia había sido aplastada por el imperio alemán durante la Primera Guerra Mundial y además Alemania guardaba la vieja disputa de la guerra franco-prusiana que fue en 1871. Y además Francia queda muy cerca de Alemania, entonces a Francia le preocupaba muchísimo más que a Gran Bretaña, muchísimo más que a Estados Unidos, le preocupaba muchísimo que Alemania no volviese a recuperarse de la guerra y no volviese a invadirla y aplastarla. Entonces Francia pone condiciones muy severas contra Alemania, que Alemania acepta y que van a ser determinantes para pensar lo que viene de acá en adelante, que es el periodo entre guerras y la gesta nazi-fascista en Italia y Alemania. Primer punto, los vencidos no son partícipes de este tratado, o sea, se reúnen el presidente norteamericano, el presidente británico, el presidente francés y el jefe del ejecutivo italiano. Italia se había pasado de bando, eso no sé si lo dije, se había pasado de bando y negocian, ¿no? Pero prohíben la asistencia de los países derrotados, fundamentalmente de Alemania. Y la postura que gana dentro de este grupo es la de Francia, que justamente es la posición más dura, que dice Alemania tiene que pagar todos los costos y hay que castigar a Alemania para que Alemania no vuelva a levantarse y Alemania no vuelva a representar un peligro, ¿no? Italia, que era vencido y vencedor al mismo tiempo, esa posición medio difícil, reclama que se le cumpla el Tratado de Londres de 1915, ese tratado que había firmado para pasarse de un bando a otro, y aunque no consiguió todo lo que quería, lo que se le había prometido, consiguió una parte, y ya empezamos a ver que hay cierta insatisfacción con eso, ¿no? Con esta idea de me estafaron, ¿no? Fuimos estafados por el Tratado de Versalles. En conclusión, o por ahí los puntos que más me interesa de este tratado es cláusulas territoriales. Francia recupera Alsacia y Lorena, que son los territorios que había perdido en la guerra franco-prusiana de 1871, y además le sacan a Alemania un montón de territorios que habían sido parte de su territorio, poblaciones en Polonia, en la zona del Báltico, todas se declaran ciudades libres o se las anexionan a otros países, ¿no? O sea, le sacan partes de su tierra a Alemania, incluso territorios, y esto es muy importante, que eran muy importantes en términos de producción industrial. O sea, todo territorio es importante, sobre todo porque hace la soberanía de un país, pero si encima te sacan el lugar donde tenés una explotación industrial importante para producir acero, para producir hierro, bueno, para producir energía, generás un problema de otro orden, que es de orden económico y de proyecto de país. Bueno,
el conjunto de pérdidas territoriales ascendió a 76.000 kilómetros cuadrados. O sea, el 13% de su territorio pierde Alemania, donde vivían 6,5 millones de habitantes. O sea, el 10% de su población. Importantísimo. Todas sus colonias las pierde y son repartidas por los vencedores. O sea, Alemania va a la guerra por sus colonias y las pierde todas. Bien, además, este tratado impone cláusulas militares muy claras, que es que se tiene que desmilitarizar, tiene que dejar de ser obligatorio el servicio militar y además tiene que desarmarse y se prohíbe que se vuelva a rearmar. O sea, que quede sin armamento. Y además, cláusulas económicas, que es que todas las reparaciones de la guerra las tiene que pagar, ¿no? Está obligada a pagar las reparaciones y las indemnizaciones a los vencedores. Se fijó un monto en ese momento de 140.000 millones de marcos oro. Entre otras cláusulas, fundamentalmente está esto y la idea de que es una imposición, ¿no? Se le impone, se le exige reconocer la responsabilidad a Alemania por todas las guerras, por todos los daños de la guerra, y esto empieza a generar en Alemania la sensación de humillación, de pisoteo, de bastardeo a la soberanía nacional, a la idea nacional, al orgullo nacional, que un poco es lo que va a empezar a configurar el odio que se cristaliza o la aspiración de venganza que hay en el totalitarismo en manos de Hitler, ¿no? Que va a decir, los políticos socialdemócratas que aceptaron este Tratado de Versalles son unos blandos que nos llevaron a ser un país aplastado, pisoteado, y no la gran Alemania que deberíamos ser. Hay una película que está muy buena para mirar, que se ve reflejado esto con claridad, creo que yo la había mencionado en clase, que es Sin novedades en el frente. Se ve el momento en el cual se firma el Tratado de Versalles, que no saben si sí, si no, porque las condiciones son muy agobiantes. O sea, está el alemán que se encuentra con un francés en un tren, en donde empiezan a pelotear sobre cuáles tienen que ser las condiciones para la redención. Las condiciones son tremendas y eso después se concreta en Versalles. Pero ya empieza a verse esto y el tipo lo que le pasa es que sabe que está firmando algo que es humillante para su país, pero que también es el fin de una guerra que ya es insostenible para Alemania, que está causando escozor y muchísimo dolor en su población. O sea, hay que ponerle fin a eso, pero ¿con qué condiciones? Bueno, las posibles son las que nos imponen. Bueno, todo ese debate se ve en las escenas finales de esa película que se llama Sin novedades en el frente. Bien, fue muy reciente, fue premiada, bastante bien criticada. Bien, sobre este tratado, otro dato importante a tener en cuenta es que Estados Unidos decide no firmarlo. Estados Unidos, la oposición republicana, con mayoría en el Senado, se niega a ratificar los acuerdos de paz, entonces esto genera que Estados Unidos no apoye el Tratado de Versalles, lo cual hace que ese tratado se vuelva un tanto difícil de sostener, porque solamente lo defiende Francia, en menor medida Inglaterra, y bueno, no lo firma Alemania. Italia lo firma, pero en disconformidad, porque le dieron la mitad de las cosas que reclamaba, y Estados Unidos, que va a empezar a configurarse como la máxima potencia mundial, no lo firma. O sea, tenés un tratado de paz que ordena el mundo que no es firmado por la máxima potencia mundial. Eso le da muchísima debilidad, le genera muchísima debilidad a este tratado, y obviamente va a ser un problema porque rápidamente se va a demostrar que no se cumple el Tratado de Paz de Versalles. ¿Por qué? Porque vamos a tener, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, pero en 1936 arranca la Guerra Civil Española. Las experiencias totalitarias fascistas de Italia y nazi de Alemania van a ayudar a la fuerza totalitaria dictatorial de España, que es Francisco Franco, que va a estar peleando contra los republicanos. O sea que no se podían rearmar, se habían rearmado porque Alemania estaba enviando armamento y apoyo a la España franquista. O sea, se rearman. Después avanza
territorialmente, en conquistas, tanto Italia como Alemania avanzan hacia, en el caso de Italia, hacia la zona de África, y en el caso de Alemania va a avanzar hacia Polonia, por ejemplo. Hay varios movimientos que se dejan pasar, y sin embargo eran movimientos que deberían haber sido condenados con celeridad, con rapidez, porque estaban desconociendo el Tratado de Versalles. De hecho, Alemania, buena parte de la recuperación de Alemania va a tener que ver con la industria armamentística, o sea que de vuelta desconoce el Tratado de Versalles, que decía que no se podía rearmar. Son todas cosas que empiezan a pasar en este momento, que dan cuenta que ese tratado, que fue un tratado que lejos de querer acordar una paz, de lejos de querer garantizar la concordia entre los países de Europa, lo que va a generar es la exaltación de la venganza de Francia, que va a animar a la venganza alemana, que en 1939 va a tener su punto de ebullición máximo. Entre ese periodo, entre el Tratado de Versalles y la Segunda Guerra Mundial, ocurren algunas cosas que son las que vamos a ver la clase que viene, que ya les adelanto para que las vayamos teniendo en cuenta. Lo que ocurre fundamentalmente es la crisis de 1929, que es una crisis que acaece en Estados Unidos, pero que como Estados Unidos desde la Primera Guerra Mundial en adelante se convierte en la máxima potencia mundial, Estados Unidos tenía de alguna manera lazos económicos con todo el mundo, fundamentalmente con Alemania. Después de la Primera Guerra Mundial, y después de la insistencia de Francia de aplastar a Alemania, Estados Unidos no solo no firma el tratado, sino que se da cuenta que sería muy problemático que Alemania sea aplastada en términos económicos y que nunca más se levante. ¿Por qué? Porque hubo una revolución bolchevique en Rusia. Entonces, Estados Unidos, ¿qué lectura hace? Ojo, que si nosotros aplastamos o concedemos que Francia aplaste a Alemania, puede ocurrir que en Alemania nazca el germen de la revolución bolchevique, que aparezcan los soviets y que en el corazón de Europa occidental se dé una revolución bolchevique, y eso es un drama. Entonces, Estados Unidos lo que dice es: no podemos dejar que Alemania muera, que Alemania efectivamente quede desahuciada, porque esto podría dar lugar a que allí estalle una revolución bolchevique. De hecho, después de la Primera Guerra Mundial, en Alemania aparecen soviets de obreros, campesinos y soldados. Entonces esto alarma a Estados Unidos y dice: de ninguna manera puede triunfar la vocación francesa de destruir a Alemania, porque va a generar un problema ya de otro carácter, ¿no? Un problema civilizatorio de nuevo. Vamos a tener en el medio del corazón de Europa Occidental, vamos a tener una experiencia bolchevique. Entonces, lo que hace Estados Unidos es frenar, o sea, no solo no apoya el Tratado de Versalles, no lo firma, sino que además va a promover, va a brindarle a Alemania varios programas de ayuda económica. No solo para que no nazca la revolución bolchevique ahí, sino porque Estados Unidos, con bastante criterio, lo que dice es: a ver, Alemania le debe la plata a Francia, a Gran Bretaña y al resto de los países vencedores, y a mí, ¿no? Estados Unidos. Perfecto. Si Alemania muere, si Alemania es aplastada económicamente, no le va a poder pagar ni a Francia, ni a Gran Bretaña, ni a Estados Unidos. Primer razonamiento. Segundo razonamiento: Francia y Gran Bretaña habían recibido asistencia económica de Estados Unidos también por la Primera Guerra Mundial. O sea que Francia y Gran Bretaña le debían plata a Estados Unidos. Entonces, el circuito tenía que ser que Alemania se levantara, le pagara a Francia y Gran Bretaña le pagaran a Estados Unidos y también recibir los recursos de Alemania a Estados Unidos. O sea, los muertos no pagan las deudas, dijo un expresidente argentino, y es verdad, en este caso sí. O Argentina se levanta, o Alemania se levantaba y pagaba las deudas, o ninguno de los acreedores iba a recuperar lo que había prestado. Entonces, Estados Unidos lo que hace es lanza dos programas de ayuda económica, uno en 1924 y otro en 1929,
minutos antes de que estalle la crisis, el del 1924 se llama el Plan Dawes, D-A-W-E-S, y el de 29 se llama Plan Young. Young, como se escribe joven en inglés, Y-O-U-N-G, si no me estoy equivocando, en el deletreo, que son los apellidos de los dos funcionarios de Hacienda en ese momento, ¿no? Y son dos programas de ayuda económica a Alemania. Alemania rápidamente después de la Primera Guerra Mundial se despierta, vuelve a desarrollarse, aparecen industrias norteamericanas, capitales norteamericanos que le permiten a las industrias alemanas levantarse, vuelve, digamos, como a florecer económicamente de la mano de la asistencia de Estados Unidos, pero cuando Estados Unidos entra en crisis 10 años después del Tratado de Versalles, o sea, en el 29, esa crisis repercute fundamentalmente en los países que más lazos tenían con la economía norteamericana, le hace Alemania. Entonces cae Inglaterra y cae correlativamente Alemania atrás. O sea, explota el corazón financiero y explota donde había un tentáculo de ese corazón financiero. Le hace Alemania. Entonces, ¿cómo llegamos a la década del 30, que es cuando ocurre la crisis del 29? Llegamos con una Alemania que se empezó a desarrollar en 1850, empezó a desarrollar su industrialización. Encontró problemas para la conquista de colonias después de la crisis de 1873. Ya el mundo estaba muy repartido, ya le tocaron muy pocas posiciones. Eso la lleva, estos dos factores, la rivalidad económica y la rivalidad territorial, la lleva a involucrarse en la Primera Guerra Mundial. Con animosidad, con vehemencia, entra en la Primera Guerra Mundial, la pierde. La pierde y le impone un tratado desolador, totalmente cruento con Alemania. Y una vez que la pierde, logra reflotar gracias a la afluencia de capitales norteamericanos. Capitales norteamericanos que llegan, pero que con la crisis del 29 la hacen volver a caer y a quedar totalmente destruida. O sea que en el transcurso de 50 años, Alemania es un conflicto tras otro, pero fundamentalmente en los primeros 15 años del siglo XX, Alemania pierde una guerra y le explota una de las peores crisis de la historia de la humanidad en la cara. Entonces, lo que vamos a ver cuando veamos la experiencia totalitaria, esto ya me estoy metiendo un poquito más adelante, es que Alemania va a configurar su fascismo, su totalitarismo, diciendo tenemos que ser un país autónomo, nuestra capacidad es indiscutible en términos industriales, tenemos que ser un país autónomo que no dependa de nadie, que no dependa económicamente ni política ni socialmente de nadie, que estamos en condiciones de hacer eso, y además tenemos que volver a poner a Alemania en el lugar que Alemania tiene en el mundo, que es un lugar de máxima centralidad que hasta ahora le ha sido negado. Le ha sido negado con el reparto del mundo en el imperialismo, le ha sido negado tras la Primera Guerra Mundial. Bueno, es el momento, ¿no? Esto un poco va a ser, en parte, la discusión que va a llevar a la configuración de los fascismos y las expresiones totalitarias en Alemania e Italia. Esto hasta acá de este tema. Respecto de la clase que viene y la consigna para el presente, cuestiones organizativas. Consigna para tener presente en las clases, tienen que mandarme un mail con un documento que diga, que responda a la pregunta ¿qué es la democracia según ustedes? Tiene que tener entre 200 y 350 palabras, más o menos pueden extenderse en esos plazos, y tienen tiempo hasta el jueves para mandarlo. Además, tienen que leer los textos para la clase que viene, que es periodo de entreguerra. Ya les digo cuáles son. Bien, tienen que leer el texto de Susana Bianchi, capítulo 5, de la página 209 a la 218, y tienen dos fuentes. Un discurso de Franklin Roosevelt y dos discursos de Roosevelt. La ley de restablecimiento industrial y otro que se llama Discurso del presidente el 4 de marzo de 1933.
esa es la bibliografía que ustedes tienen que leer para la próxima clase, en el que vamos a ver el periodo de entreguerras, ¿sí? O sea, cómo se va gestando el periodo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda y el estallido de esta crisis en 1929 en Estados Unidos, pero que es una crisis que va a tener repercusiones en todo el mundo. Insisto, entreguen el trabajo, tienen tiempo hasta el jueves, sin el trabajo tienen falta, y lean para la próxima clase. Así que nos estamos viendo la semana que viene. Espero que puedan mirar sin problemas este video y ya saben que si tienen alguna duda, alguna pregunta, la podemos trabajar a mi regreso, ¿sí? Bueno, que anden muy bien. Saludos.